Hola, bienvenidos todos. El día de hoy nos hemos reunido nosotros a hablar un poquito de lesiones comunes en el fitness. ¿Qué lesiones son frecuentes en el fitness? Y hemos decidido hacer una serie de videos hablando de esas lesiones que por regiones anatómicas prevalecen en el fitness. Y hoy vamos a hablar de columna vertebral. Bienvenidos a ESEP, la escuela que ha venido a revolucionar la industria del fitness. Por un fitness más académico. ¿Cuáles serían, Manuel, las dos lesiones más frecuentes que consideras tú en el fitness, por ejemplo? Yo pensé, buenos días a todos, qué bueno estar en este espacio. Pienso que uno de los elementos podría ser la lumbalgia mecánica como primer situación y en segundo lugar las hernias discales. Y de pronto podríamos hablar de las alteraciones de carácter postural. Ok, pero como predisponentes de las lesiones. Sí, como base de la lesión. De las lesiones. ¿Cuáles crees tú que son las dos lesiones más frecuentes también en fitness? Mira que yo me iría exactamente, bueno, hola a todos, yo me iría exactamente por las mismas que dice el profe Manu. De por sí, incluso de pronto, no diría como la hernia discal, como una lesión que se presenta literal desde el fitness, sino quizás un antecedente, entonces que llega una persona y tiene ya un diagnóstico de una hernia discal. Entonces la incluiría más o menos de esa manera. Listo, perfecto. Entonces hablemos de esas dos lesiones. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es eso de una lumbalgia mecánica? Ustedes que son más expertos que yo en el tema. ¿Qué es eso, man? Bueno, pues una lumbalgia mecánica, cuando nosotros hablamos de las algias, estamos hablando de dolor. En este caso sería un dolor específicamente en la zona lumbar, por eso lumbalgia, y mecánica producto de diferentes fuerzas que están influyendo sobre esa zona de la columna vertebral. Uno podría decir incluso que de pronto, o sea, ese término también como mecánico, pues además de las fuerzas se asocia de pronto a posiciones, o sea, si nosotros lo llevamos como a la vida real, digamos, es una posición mantenida y cuando pues se cambia la posición, se disminuye el dolor o de pronto alguna fuerza al levantar algo, todo eso estaría asociado dentro de la lumbalgia mecánica. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las lesiones más frecuentes. O sea, cualquier persona que haya hecho un proceso de entrenamiento en fitness, lo más probable es que haya experimentado una lumbalgia mecánica en algún momento de su vida. Y eso son desde molestias pequeñitas hasta incapacidad total, hasta un bloqueo que lo dejó en cama y tocó llegar allá y chuzarlo y de todo. ¿Por qué se producen esas lumbalgias mecánicas? ¿Qué podría predisponer? ¿Qué creen ustedes en el fitness sobre todo? En el fitness yo creo que una de las causas más importantes quizás es, bueno, una mala posición o una mala movilización de la carga. Entonces, creo que acá podríamos incluir de pronto a veces, si nos vamos a un ejercicio, yo les diría que de pronto un peso muerto. Entonces, en el cual la fuerza no se hace con el músculo que debería hacerse, con el grupo muscular que debería hacerse, sino que se trabaja desde la columna. Entonces, casi que trasladamos como el eje de carga a la columna y es quien hace pues la fuerza y finalmente genera el dolor. Yo, apoyando lo que tú dices, pensaría también en que en muchos ejercicios, cuando hay imbalances y asimetrías, cuando hay zonas débiles, entonces se envía ese trabajo de fuerza específicamente a la zona lumbar y genera aumento del esfuerzo de dicha zona, generando esas posibilidades de dolor. Pero esas, cuando tú dices esos imbalances, ¿te refieres a imbalances posturales o imbalances de la carga? ¿O los dos? Bueno, ahí hay que mirar ambos. Hay que mirar los imbalances y las asimetrías pensando en fuerza muscular, en primer lugar. Y dos, en la capacidad que yo tengo de movilizar o no tengo capacidad de movilizar esa carga. Entonces hay unas fuerzas internas que tienen que luchar contra unas fuerzas externas. Pensemos en un pullover. Entonces la gente coge la mancuerna, la lleva atrás, están acostados sobre el banco, inmediatamente hacen un aumento de la curvatura lumbar, están recargando la zona y por evitar que la mancuerna lo lleve, entonces tiene que utilizar mucho la zona lumbar para mantener la posición, para mantener la carga y eso los puede llevar a esa molestia. O sea que podría ser un error de técnica, técnica fundamental dentro del movimiento y además unos factores predisponentes en torno a la organización muscular y el desbalance muscular que haya allí. Claro, recordemos que hay factores extrínsecos e intrínsecos de lesión deportiva. Entonces aquí tenemos los extrínsecos, que sería la carga sobresaturada que está levantando el sujeto,
pero está el factor interno o intrínseco, que sería la debilidad muscular, ya fuese del hombro, que es lo que está trabajando, o que se lo transmite a otras zonas del cuerpo. Recordemos que no estamos hablando de un solo músculo en particular, sino estamos hablando de cadenas musculares y miofaciales que van transmitiendo la fuerza de lugar a lugar. Okay. Acá hay una pregunta que me surge y es que mucha gente habla de los lumbares. Me duelen los lumbares. ¿Qué opinan ustedes en ese concepto cuando dice tengo dolor de los lumbares o vamos a hacer lumbares? Yo creo que más no es de pronto no lleva al error, sino es un conocimiento como de general, que todo el mundo dice como, ay, esta es la región lumbar, entonces probablemente lumbar derecho, lumbar izquierdo, los lumbares. De acuerdo. Entonces yo diría que es más por eso, pero y que realmente de pronto cuando sienten, donde sienten ellos que hay como activación muscular y de pronto, ahí es donde yo tengo que hacer la fuerza, entonces asociado a eso, hagamos lumbares. Ah, ok, entonces lumbares no existen como músculo. No. No, Hay una serie de músculos que están en la región lumbar, como los multífidos, los rotadores cortos, la masa común para vertebrar que va desde la base del cráneo hasta el coxis, pero que uno hable de los lumbares como lumbares, realmente no. Además, no estamos diciendo que todas las veces la molestia es muscular, porque puede ser ligamentaria, puede ser a nivel de las raíces nerviosas que están en la zona. Entonces, por eso los diagnósticos diferenciales son importantes. ¿Qué deberíamos nosotros entonces hacer para prevenir esa lumbalgia mecánica? ¿Cuáles podrían ser entonces como los consejos para evitar las lesiones de ella? Yo la verdad me diría como en primera medida hablar un poquito de la postura. Creo que esa sería como una de las raíces más importantes y es la posición que mantiene, por ejemplo, la columna lumbar. Entonces, diríamos que una de las cosas que genera, una de las condiciones que generan más lesiones o dolor lumbar sería la hiperlordosis lumbar. Entonces, y la hiperlordosis de pronto asociada a un déficit de fuerza o un equilibrio en la fuerza entre toda la musculatura de la región lumbar y toda la región abdominal. Okay. O sea que, pues si nosotros lo viéramos como de lado, diríamos, aquí está. O sea, ahí realmente es donde nosotros decimos, esto es una faja, es la región central, finalmente es una faja. Entonces, la acción debería estar paralela entre la musculatura abdominal y toda la musculatura de la región lumbar. O sea que si una persona tiene, por ejemplo, debilidad de los músculos de la región abdominal, se produce y se incrementa esa curvatura. Claro, pasa como esto, algo como esto. O sea, como si la región abdominal jalara hacia adelante, como traccionar hacia allá, pues claro, se lleva como la columna, la parte lumbar. Entonces, finalmente genera dolor y pues llega a generar compresiones y demás. Entonces, un consejo para prevenir las lesiones, fortalecer los músculos de la región abdominal. Totalmente. Bien. Sí, pero hay que fortalecer esos grupos musculares, no con cadenas cinéticas abiertas como el crunch, porque en ese momento nosotros estamos aumentando las presiones intraabdominales y al aumentar esas presiones intraabdominales, y hay estudios que lo demuestran, van a buscar por dónde salir y habitualmente en el caso de las mujeres puntualmente, esas presiones salen por la vagina y generan protrusiones, descensos del útero, descensos de la vejiga, entonces ahí se nos complica más la cosa. Pero asociado a lo que dice Tati, hay una cosa importantísima y es ligada también a los imbalances y asimetrías. O sea, si yo tengo en este caso un psoas muy fuerte, sabiendo que el psoas se origina en estas vértebras lumbares y específicamente en las apófisis transversas y vienen hacia el trocánter menor, entonces al tener un psoas muy fuerte y un glúteo muy débil, entonces traccionan en este sentido, es decir, que va a asumir esta posición el sujeto y al asumir esta posición pues el centro de gravedad está tendiendo a salirse y él tiene que buscar la forma de equilibrar y la forma de equilibrar es inmediatamente incidir con la musculatura de la zona lumbar para enderezarla y ahí se aumenta también la carga y por consiguiente se puede generar el dolor lumbar. Y fíjense que por ejemplo en los abuelos que están aquí, el problema no es aquí arriba, el problema es del glúteo que no está jalando para contrarrestar ese psoas y por consiguiente necesitamos alinear más la columna. Eso significa que adicional al fortalecimiento de la cara anterior de los músculos abdominales, también los glúteos fuertes favorecen a la prevención y manejo de la lumbalgia mecánica. Claro, porque es que el glúteo no es un músculo para sentarnos, no es un músculo para exhibir, sino es un músculo postural. Es fundamental en la postura. Entonces, claro, si el glúteo nos está jalando en este sentido, lo que está haciendo es enderezar el tronco, la persona va a estar más cómoda y va a disminuir las cargas sobre la región lumbar.
en estos días hablaba con un ciclista y le preguntaba que por qué razón es que los ciclistas ahora han bajado la altura del sillín, porque uno ya los ve. Entonces yo suponía que era para mejorar la potencia del cuádriceps en el pedaleo, y no. Resulta que ellos empezaron a descender aproximadamente 1 o 2 centímetros el sillín con miras a aumentar la flexión de cadera y por consiguiente disminuir la carga sobre la zona lumbar. Ok, perfecto. Listo. Hablemos ahora de la hernia discal. Yo creo que ahorita hacemos un cierre. ¿Y qué es eso de una hernia discal? Que tenemos aquí nuestro esqueleto está herniado. Sí, o sea, eso que tú estás tocando allí, eso es una hernia discal. ¿Qué es una hernia discal entonces? Básicamente podríamos decir que la hernia discal es la ruptura o el daño del disco intervertebral por cargas en 2 direcciones. Uno podría decir como cargas de cizallamiento, cargas axiales y la combinación de estas. Ok. Sí, y es importante saber que la vértebra es una estructura ósea, pero el disco es una estructura cartilaginosa. Y esa estructura cartilaginosa, ahí sí, como decía Tati hace un momento, como los chicles Bubalú, tienen un componente, un centro líquido blandito, y entonces al soportar esas cargas compresivas o cizallantes o de fricción, tienden a actuar directamente sobre ese disco que está soportando y en algún momento puede sacar ese líquido, llamémoslo así para entenderlo mejor, que es el núcleo pulposo, tiende a sacar. ¿Por qué las personas cuando sufren de hernias discales, uno de los motivos de consulta más frecuentes es un dolor allá que se irradia, que se va por uno de los miembros inferiores allá por la región posterior? Yo creo que acá lo vemos súper claro, y es que entre cada uno de los espacios entre vértebra y vértebra donde se encuentra justo ese disco intervertebral, pues también se encuentran las raíces nerviosas, raíces que van a inervar, o sea, que van a llevar como la sensibilidad y además el movimiento. Entonces, es por esa razón que cuando se protruye el disco, cuando se presenta como esta hernia, entonces se genera compresión en la raíz nerviosa y finalmente pues va a generar toda esa sintomatología, sea dolor, sea pérdida de fuerza, sea como una sensación de hormigueo, sensación rara. Ahí está. La otra situación es que debemos tener muy en cuenta que el ejercicio es fundamental, y en este caso el equilibrio de esas fuerzas de las cuales veníamos hablando. Muchas veces el ortopedista se dirige directamente al proceso quirúrgico, quita la molestia en la región lumbar, pero después aparecen en las raíces nerviosas que venían desde ese segmento y empieza a molestarle el pie, que lo siente frío, que siente hormigueo, que se le dificulta el movimiento. Entonces hay que tener en cuenta que la primera condición realmente debería ser entrar por fisioterapia, hacer un buen manejo de fisioterapia, y a partir de ahí, al ver que no hay cambios, entonces tomar otras decisiones y no directamente ir a cirugía. La pregunta aquí sería, básicamente, ¿qué hacer con estos pacientes? Porque usualmente, y obviamente lo digo desde el concepto médico, nosotros solemos centrarnos en el dolor con antiinflamatorios, con glucocorticoides, con bloqueos, ¿cierto? Pero ese, desde el punto de vista fisioterapéutico, por ejemplo, ¿es el manejo adecuado? ¿Solamente bloquear el dolor? No, yo personalmente diría que no. O sea, sí hay que obviamente tener en cuenta disminuir esa sensación dolorosa porque va a ser fundamental para el tratamiento después, pero hay que atacar la causa. O sea, digamos que ya es como la consecuencia, pero la causa fundamental o tiene que ser de pronto una retracción del psoas o la debilidad abdominal o el movimiento inadecuado, o sea, varios, digamos que todos esos aspectos. Entonces yo diría que hay que corregir realmente la alteración mecánica que hay. Sí, eso necesariamente tiene que ser así, y nuestro proceso de evaluación tiene que ser un proceso de evaluación donde miremos lo clínico, donde miremos lo mecánico, donde miremos lo fisiológico, donde miremos las características del sujeto, miremos su parte laboral, miremos todos esos elementos para realmente poder atacar la causa de ese dolor que está presentando ese sujeto. Una persona que ha tenido una hernia y que ya tiene un diagnóstico y que, bueno, para hacer diagnóstico necesariamente es fundamental la resonancia magnética, pero cuando ya se tiene un diagnóstico, ¿la hernia se puede curar? O sea, ¿se devuelve? ¿Ese núcleo se devuelve en algún momento de la vida? ¿Se reabsorbe? ¿Se vuelve a meter? No se reabsorbe. No diría como tiene que vivir toda su vida con una hernia, pero igual es posible vivir con una hernia sin dolor, sin molestia, siempre y cuando se haga pues el procedimiento, digamos que de rehabilitación y fortalecimiento adecuado. Ok. Eso es como coger un Bubalú
estallarlo y volverlo a... Devuélvalo otra vez adentro. Difícil. Ok, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, creo que es bien interesante. Si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos elementos propios aquí del dolor. No podemos decir que todas las personas que tienen dolor lumbar ya están herniados, ¿cierto? O que todas las lumbalgias son mecánicas. Tampoco se puede afirmar. Pero dado que es la causa más frecuente de consulta, motivo de consulta sobre la columna, en el caso de las personas que hacen ejercicio físico y que practican fitness, pues vale la pena obviamente hacer una evaluación integral, vale la pena que estos pacientes sean abordados tanto por fisioterapia, ¿cierto? Como por medicina, el ortopedista, incluso medicina del dolor, y que obviamente es una condición patológica a la que hay que ponerle cuidado. Cualquier lumbalgia mecánica que haya aparecido, así sea una sola vez en la vida, es una condición que debe seguirse clínicamente porque algo se está haciendo mal. ¿Qué pueden agregar ustedes? Yo agregaría que es importante pensar en que es fundamental la técnica por encima de la magnitud de la carga. O sea, es mejor un muy buen ejercicio con un buen patrón de movimiento por encima de cargar una gran cantidad de peso que nos está influyendo internamente. O sea, todo lo que nosotros hagamos externamente va a tener una consecuencia interna. En el caso de lo que estamos hablando hoy, la consecuencia interna es una lumbalgia mecánica o una hernia discal. Y esas alteraciones posturales, no solamente por el fitness, sino desde la infancia cuando el chiquis lleva la supermaleta, ahí ya estamos empezando a cargarlo internamente y debe primar la calidad del movimiento sobre la cantidad de peso que nosotros manejamos. Muy bien. Sí, realmente no iría, yo apoyaría ahí totalmente a Manu y no se iría por la técnica antes de aumentar la carga. O sea que hablaríamos más bien de una progresión adecuada, de una evaluación. Si vamos a hablar de entrenamiento, entonces diríamos de una evaluación clara, de unos test físicos claros que nos permitan a nosotros realmente imponer la carga que la persona puede tolerar, manteniendo una buena calidad de movimiento. Ok, bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Tatiana. Bueno, recuerden que columnas vertebrales no nos venden en el centro comercial, hay que cuidarla, así que bueno, espero haya servido esta información, haya sido útil para ustedes, algo hayamos podido dejar dentro de este contexto y obviamente si están de acuerdo, si consideran que les sirvió esta información, compártanla, déjenos sus comentarios y las preguntas abajo, vamos a andar muy pendientes también de ello y regálenos un like para que podamos obviamente seguir creciendo en esta actividad de hacer un fitness más académico. Adiós.